Canarias, señorías, está preparada para alcanzar la vacunación del 70% de nuestra población durante el verano. El Ministerio acaba de confirmar que durante lo que queda de marzo y abril llegarán más de 336.000 dosis de Pfizer, AstraZeneca y Moderna. ¿Qué tal? Buenas noches. Son los cálculos del presidente Ángel Víctor Torres, 30.000 vacunas al día para conseguir la inmunidad del 70% de la población. Sin duda, la gestión de la pandemia y sus consecuencias sanitarias y económicas han centrado la primera jornada del debate sobre la nacionalidad canaria. Pilar Rumeu. Efectivamente, Roberto, buenas noches. Se ha centrado la pandemia, el discurso del presidente de Canarias esta mañana y también ha marcado la intervención de los grupos parlamentarios durante la tarde. Han comenzado la intervención los grupos de la oposición, hablamos del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, el Popular y el Mixto, que han sido muy críticos con la gestión de Ángel Víctor Torres en tiempos de pandemia. Sí podemos constatar la incapacidad de usted y de su equipo para hacer frente a todas las dificultades sociales y económicas que colocan a Canarias en la posición de ser la comunidad más afectada de toda España. Cero errores, cero autocrítica y cero asumir responsabilidades. Han ido ustedes todo el rato por detrás de la pandemia y a estas horas el virus vuelve a tomar ventaja. No hay escudo social. Este Gobierno no ha cumplido con su promesa de salvar a las personas más necesitadas y más vulnerables. Este Gobierno no ha cumplido con su promesa de no dejar a nadie atrás. Sin duda es el debate políticamente más relevante que vuelve después de suspenderse el año pasado por el COVID, aunque las restricciones contra la enfermedad han hecho a Ana Albendín que no sea un debate como los otros. Así es, Roberto, un debate del Estado de la Nacionalidad Canaria muy diferente a lo que estamos acostumbrados. No han faltado ni las mascarillas, ni el gel hidroalcohólico, ni por supuesto la distancia de seguridad. Los diputados se han distribuido en dos salas, unos aquí en el hemiciclo y otros en la sala Europa. El resto ha tenido que seguirlo de manera telemática. Los periodistas ubicados en el palco, no ha habido invitados y quizás lo que más ha llamado la atención es que este año no se han formado corrillos en los pasillos. Hay 243 contagios más en Canarias, donde tenemos que lamentar el fallecimiento de otras 2 personas por COVID, mientras las vacunas de AstraZeneca vuelven a inocularse a partir de mañana. Ya hoy se ha citado a los pacientes que recibirán las primeras dosis de la vacuna de Oxford. En Europa creen que la cuarta ola se nos puede echar encima en cualquier momento. Alemania ha parado la desescalada y vuelve a pedir a sus ciudadanos que se queden en casa y que no viajen en Semana Santa. El Reino Unido va más allá y prohíbe los viajes internacionales de ocio, amenazando con severas multas a quienes se salten esta restricción. Medidas que confirman que la Semana Santa no va a servir para remontar nuestra industria turística. Bueno, al turista local tampoco se le incentiva, precisamente con controles como el de esta mañana en el aeropuerto Tenerife Norte, la exigencia de la Policía Nacional de justificantes para viajar, al estar la isla en nivel 3, generó retrasos en algunos vuelos y que muchos pasajeros se quedasen incluso en tierra. El Gobierno de Canarias asegura que la situación no volverá a producirse. Hoy ha habido una concentración en memoria de la pequeña de 2 años que murió a bordo de una patera en la que su madre la embarcó huyendo de la pobreza. Ha sido esta tarde en la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Un acto convocado por Somos Red, al que se han sumado muchas personas sensibles con el fenómeno de la migración. Y van a ver cómo están las viviendas de protección oficial en la que residen varias familias palmeras. Algunas lucen hoy de esta manera, con grandes humedades, incluso sin techo en parte de los pasillos. Los problemas empezaron hace casi 2 años y no saben hasta cuándo van a tener que seguir así. La entrada al Salón de Plenos del Parlamento de Canarias ya dejaba bien claro que no estamos ante un pleno como el de otras ocasiones. Tras suspenderse el año pasado por el COVID, este debate del Estado de la Nacionalidad Canaria ha estado marcado, como todo últimamente en nuestras vidas, por las precauciones y restricciones. La pandemia ha marcado buena parte de las intervenciones del día. Uno de los anuncios más destacados lo ha pronunciado el presidente de Canarias, que ha aprovechado su intervención para avanzar la fecha en la que cree que Canarias llegará a la inmunización y su previsión, Pilar Rumeu, es muy optimista.
Antes de que finalice el verano, Roberto, estará vacunado el 70% de la población aquí en Canarias, según el presidente del Gobierno canario. Ángel Víctor Torres ha hecho frente a su primer debate sobre el estado de la nacionalidad. Recordamos que debía haberse celebrado el primer debate de la 10ª legislatura el año pasado, el mes de marzo, pero debido al estado de alarma no pudo ser. La pandemia ha centrado aquí el discurso del presidente, ha hablado de ella, de sus consecuencias, también de la cohesión del pacto de gobierno, y otro de los asuntos que ha puesto sobre la mesa es un pacto de migración que sea más justo que el que propone la Unión Europea. 90.000 personas en ERTE y un 70% menos de turistas son algunas de las cifras que deja en Canarias la pandemia. Canarias no está bien. Tenemos en este momento a más de 200.000 personas desempleadas. Somos conscientes por la cantidad de solicitudes de ayuda que el riesgo de pobreza y de exclusión aumenta. Las miradas siguen puestas en las vacunas. Entre marzo y abril se esperan más de 330.000 dosis. Canarias, señorías, está preparada para alcanzar la vacunación del 70% de nuestra población durante el verano. Pero también será necesario reactivar la economía. El Gobierno canario propone medidas para las empresas. Bonificaciones fiscales, ayudas directas por 85 millones de euros y traeremos también el IBI fiscal, que supone 400 millones de euros. También habrá financiación, dice, para sanidad. 200 millones de euros en 2 años y el objetivo de reducir las listas de espera un 30%. Y para gestionar la migración, el presidente canario pide un pacto. La oportunidad para que las cosas cambien está en el futuro texto de migración y asilo, que no es un pacto, que debe ser un pacto y que, como está planteado, es inaceptable. Ya por la tarde comenzaba la intervención de los grupos, con el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Su portavoz, José Miguel Barragán, ha acusado al presidente del Gobierno de Canarias de desidia y también de pasividad ante el fenómeno migratorio. Ángel Víctor Torres les ha pedido que hagan una oposición constructiva. Ha sido el peor gobierno en el momento más difícil. Así de contundente se mostró el Grupo Nacionalista ante el discurso del presidente Torres. Critican la gestión de la pandemia. Ha dejado que se cree incertidumbre y haya dudas sobre los protocolos, que haya dudas en la población sobre los semáforos, sobre los niveles, sobre los criterios de vacunación. Reconozcamos que salvar vidas es el objetivo fundamental y se salvan vidas si hay pocos contagios. Debate también sobre la gestión migratoria y la relación Estado-Canarias. Convierten las islas en una cárcel impidiendo que pueda haber derivaciones a otros puntos de la península. Que no hagamos política con esto, que ustedes gobernaban cuando algunos alcaldes de otras formaciones políticas echamos una mano. Hagan lo mismo, recriminen a quienes de su formación política, cualquiera otra, se equivocan y hacen mensajes xenófobos. Usted no es el delegado del Gobierno en Canarias. En esa función ya tenemos a otra persona. Usted está para defender los intereses de este pueblo, independientemente de quién gobierne Madrid. Estuvieron durante años reclamándole al Gobierno de España el uso del superávit. Lo logra el Gobierno de Canarias, ni siquiera se le reconoce. Hemos desbloqueado el convenio de carreteras, que es otro paso importante. Los nacionalistas han pedido más autocrítica al Gobierno. Y reproches también por parte del Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz, María Australia Navarro, culpa al Ejecutivo de ir por detrás del virus y también la hace responsable de que la Comunidad Autónoma de Canarias sea de las más castigadas por la crisis, con un 25% de paro. Ángel Víctor Torres ha dicho que su gestión ha estado centrada en salvar vidas. Cero errores. Tras calificar con un 0 al Gobierno, el Grupo Popular ha acusado a Torres de improvisar en la gestión de la pandemia. Y a estas horas el virus vuelve a tomar ventaja. 3 consejeros de Sanidad, 4 directores del Servicio Canario de Salud diferentes en plena pandemia. ¿No han tenido ustedes un mínimo de continuidad? Hemos perdido a cerca de 700 canarios, comunidades de todas las fuerzas políticas con menos población que Canarias, que lo multiplican por 10. Si en la gestión de la pandemia es fundamentalmente salvar vidas, ¿cómo puede usted decir que el Gobierno de Canarias ha hecho las cosas mal? Su plan reactiva es puro humo, corta y pega de eslóganes. Llegábamos con 4.000 y pico personas a las que se le llegaba a la PSI y ahora estamos en 16.000 familias. Navarro atribuye la crisis migratoria al ninguneo del Gobierno central. El presidente Sánchez es el responsable último de esta tragedia humanitaria y el único que puede poner fin. Digan aquí si apoyan
que los inmigrantes no se queden en Canarias, que vayan a otras comunidades, que ustedes apoyen para que esas comunidades los reciban. Entre otras críticas, falta de humildad y conocimiento del Ejecutivo en cuanto a las listas de espera, transición ecológica o políticas sociales. El último grupo en intervenir ha sido el grupo mixto, con una intervención inédita en la Cámara porque la diputada de Ciudadanos, Vidina Espino, ha dado un montaje de vídeo en el que distintas personas, a título tanto particular como colectivo, han contado la situación que padecen en estos momentos. La diputada de Ciudadanos, Vidina Espino, ha sido muy crítica con la materia de dependencia aquí en nuestro archipiélago, en cómo se está gestionando, pidiendo incluso la reprobación de la consejera de Derechos Sociales. El grupo mixto habla de catástrofe social sin precedentes. No hay escudo social. Este Gobierno no ha cumplido con su promesa de salvar a las personas más necesitadas y más vulnerables. Este Gobierno no ha cumplido con su promesa de no dejar a nadie atrás. En el año 2020 hemos ejecutado en derechos sociales 460 millones de euros, que es casi 100 más del último año en el que no hubo elecciones. ¿Eso significa que estemos contentos? Ya lo dije esta mañana, ¿no? Vidina Espino también acusa al Gobierno canario de no gastar el presupuesto. Ustedes dejaron sin gastar el año pasado, en el peor año que ha tenido Canarias que se recuerda, dejaron sin gastar más de 460 millones de euros del presupuesto. Y esto es un escándalo, señor Torres. ¿Qué hubiera pasado si el Gobierno de Canarias hubiese cerrado el año 2020 con una ejecución peor que los años anteriores? Ha cerrado con una ejecución mayor y tampoco eso se reconoce. La educación en barracones, la dependencia, la gestión migratoria y las ayudas a autónomos son otras cuestiones que ha llevado el grupo mixto al debate en una intervención que ha arrancado dando voz a colectivos sociales. Esto es lo que ha dado de sí la tarde. Mañana se reanuda el Pleno con la intervención de los grupos que forman parte del Gobierno de Canarias, es decir, Partido Socialista, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. Mañana los vamos a escuchar desde la tribuna, pero ya hoy han hecho una valoración del discurso del presidente. Hemos constatado que el Gobierno de Canarias está en el mapa político del Gobierno de España. Así ha tenido en cuenta su diferencia, su especificidad, no como en épocas pasadas. Es un gobierno que incluso tomó decisiones absolutamente pioneras, por delante incluso en ocasiones de las decisiones tomadas por el propio gobierno del Estado. Ha sido un discurso de decir necesitamos del hombro de todos y todas las Canarias y de todas las instituciones, organizaciones sindicales, empresariales, organizaciones de sociedad civil, partidos políticos, etcétera, para salir adelante de esta situación. Tenemos al mejor presidente del Gobierno y que ha hecho una descripción bastante detallada acerca de el acontecer durante este poco más de un año y medio, casi dos, que gobierna. Sin duda está siendo un debate sobre el estado de la nacionalidad canaria atípico, usando mascarillas, manteniendo esa distancia social, sin público. Ana Albendín, en otras ocasiones, sí hemos visto esta vez tensión en el hemiciclo, pero no esos corrillos que se formaban en los pasillos. Así es, en esta ocasión no ha habido corrillos tan habituales en este tipo de debates, un debate del estado de la nacionalidad canaria que para poder llevarse a cabo ha tenido que adoptar una serie de medidas, como por ejemplo, no ha habido invitados, los periodistas en esta ocasión han estado ubicados en el palco, eso sí, manteniendo la distancia social, y los diputados han estado distribuidos en dos salas, unos aquí en el hemiciclo, otros en la Sala Europa, y el resto lo ha tenido que seguir de manera telemática. Una jornada intensa la que se ha vivido en el Parlamento de Canarias, de la que nosotros hemos sido testigos y que les vamos a resumir en este vídeo. Vean. Empezaba el día con la preparación de todo lo necesario para que pudiera llevarse a cabo el debate. 2 años después de la última vez, con un Parlamento más vacío, con mucho seguimiento telemático, las palabras de Gustavo Matos sonaban a reivindicación contra la normalidad a la que obliga la pandemia. Este año sí tendremos debate del estado de nacionalidad, señorías, que comienza en este momento. Muchas gracias. Por primera vez desde hace 28 años, el presidente de Canarias, que subía al estrado, no pertenece a Coalición Canaria. Por primera vez, encabeza un gobierno de 4 socios diferentes. Por primera vez, casi 2 años después de su firma, el Pacto de las Flores afronta un debate sobre la nacionalidad canaria.
Los grupos parlamentarios han tenido la oportunidad de presentar preguntas, de tirar de hemeroteca o hasta de dar paso a un vídeo con declaraciones de vecinos de Canarias. También han podido presentar a los medios de comunicación sus impresiones, pero mientras los focos les apuntan a ellos y al presidente, las personas realmente vitales para que este debate se realice con seguridad están aquí, en segundo plano. Ella y sus compañeros y compañeras son fundamentales en este primer debate en tiempos de COVID. Mañana a las 9 de la mañana se reanuda este debate con la intervención de los grupos que forman parte del Gobierno, Partido Socialista, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. Y Roberto, también con las cámaras de Televisión Canaria en directo. Allí estaremos. Gracias, Pilar, a ti y a todos los compañeros que han hecho posible este resumen de este debate del Estado de la Nacionalidad. Bueno, pues la pandemia no da tregua, nueva subida de contagios con 243 nuevos casos y 2 personas fallecidas. Estas cifras siguen aumentando. La tendencia, Diego Moreno, por la que medimos la incidencia acumulada. Así es, la incidencia acumulada a los 7 días se sitúa ya en los 68 casos cada 100.000 habitantes. Los datos no son positivos. En las últimas 24 horas se han registrado 243 casos de coronavirus. Preocupan fundamentalmente 3 islas por sus contagios diarios. Ha habido 110 casos en Tenerife, 94 en Gran Canaria y 25 en Fuerteventura. Además, tenemos que lamentar 2 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Uno en la isla de Tenerife y otro en la isla de Lanzarote. En total han fallecido desde el inicio de la pandemia en Canarias 652 personas. En cuanto a la situación en los hospitales, de las 4.116 personas activas ahora mismo en el archipiélago, 75 se encuentran ingresadas en UCI y 312 en planta hospitalaria. Los primeros en recibir la vacuna serán los nacidos en 1956, es decir, personas de 65 años y así sucesivamente hasta las de 60. De forma simultánea se retomará la vacunación de los docentes en los próximos días. El grupo 6 realmente dentro de la estrategia está por debajo del grupo 5 y ahora mismo con la evidencia científica y con el principio de vulnerabilidad se ha pensado que lo más óptimo es proteger y seguir protegiendo a los más vulnerables. Se vacunará de forma masiva en varios puntos, entre ellos los 4 grandes hospitales, las gerencias de atención primaria, Expo Meloneras en Gran Canaria y el Centro Las Madres en Tenerife. Se va a poder acceder a mucha más población y de una manera mucho más rápida. Estamos hablando de puntos en los que incluso pueden vacunar a 1.000, 1.500 personas al día. Para ello, Canarias cuenta a día de hoy con 56.000 dosis de vacunas. Con Pfizer y Moderna seguirá vacunando a mayores entre 65 y 80 años. Y a medida que vayan llegando son vacunas dedicadas expresamente a ello. De las de Pfizer se duplicará el número de dosis suministradas a Canarias la próxima semana, que también recibirá otras 80.000 de AstraZeneca. Muchos vuelos se han retrasado, algunos pasajeros han perdido además el suyo esta mañana ante los controles de la policía en la zona de embarque del aeropuerto Tenerife Norte. Los agentes solicitaban a los viajeros, además de la declaración jurada, debido al nivel 3 de alerta, un documento médico o laboral para acreditar los motivos del desplazamiento. La situación sorprendió a muchos que al no tenerlo se quedaron en tierra. Desde el Gobierno de Canarias afirman que mañana no volverá a repetirse la situación. En islas en nivel 3 hay que justificar el desplazamiento y a partir de Semana Santa, recuerden, habrá que mostrar también test negativo, PCR o de antígenos en los desplazamientos interinsulares entre todas las islas. Una declaración jurada acreditando el motivo del viaje o una prueba de diagnóstico activo negativa serán motivos suficientes para moverse en Semana Santa. Las empresas responsables de las comunicaciones aéreas y marítimas en Canarias se ponen al día de estas medidas de la mano del Gobierno. Priorizar en este tipo de medidas la salud salud pública de los ciudadanos y que, por tanto, ese era el elemento esencial de tomar esas medidas que no es limitar la movilidad. Requisitos para desplazarse entre islas, pero necesarios. Con relación a solicitar, pues ya hemos tenido la experiencia, como bien decía él, de haberlo operado en 3 islas sin ningún problema con la declaración responsable. Es más, si entráramos en un proceso ya de exigencia
milimétrica tendríamos que buscar entonces cada una de las causas. Tanto las aerolíneas como las navieras asumen estos cambios y esperan que los canarios no dejen de viajar. Invitamos a los canarios a moverse entre las islas, a disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa, a hacer turismo en Canarias, en nuestra tierra, siempre respetando las normas dictadas por el Gobierno. Exigencias a la movilidad que se mantienen desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril. Las perspectivas del sector turístico en las islas para Semana Santa no son buenas. El turismo local no va a generar demanda suficiente y en Europa se van a restringir aún más los viajes. Las cancelaciones de reservas hoteleras están ya a la orden del día. Las agencias de viajes apuntan que el sobrecoste del test de COVID-19 que deben hacerse los canarios que quieran pasar la Semana Santa en otra isla es el motivo de las cancelaciones y proponen que los pague el Gobierno de Canarias. Que ellos pues subvencionen estas pruebas, igual que lo están haciendo con aquellos residentes que viven y están trabajando o estudian en la península y se vienen para Canarias. Cuentan con el apoyo de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, pero la patronal hotelera prefiere que cada cual pase la Semana Santa en establecimientos de su propia isla. Apuntan que hace falta más información. Que el Gobierno de Canarias debería hacer una campaña informativa para explicar cuáles son los límites a las movilidades y cómo afectan las restricciones al turismo entre islas. El Gobierno de Canarias no tiene previsto asumir más costes. Recuerda que el nivel 3 prohíbe viajar y que el Gobierno ha incorporado los test precisamente para favorecer la movilidad. En Alemania se obliga a mostrar una PCR para entrar en el país y el Reino Unido va a multar a los británicos que viajen antes del 30 de junio. No da tregua en Europa, lo dice la OMS, que afirma que la transmisión ha aumentado en los últimos días. En la última semana los casos han incrementado un 8%, en Europa un 12%. Ante este panorama, los países aumentan sus restricciones de cara a la Semana Santa. Es el caso de Reino Unido, que ha prohibido los viajes internacionales de ocio y que se plantea multar a las personas que se salten esta restricción. Alemania aplicará esta Semana Santa las más severas restricciones desde el comienzo de la pandemia. El país entrará en fase de descanso, paralizando por completo la vida pública y social, por lo que los alemanes no podrán hacer viajes dentro del país. Nos encontramos en un momento complicado en el que la situación es muy seria. En Francia las medidas son algo más laxas, aunque un tercio de los parisinos ya están confinados y seguirán así por lo menos una semana más. Allí sí están permitidos los desplazamientos. Es muy difícil porque no podemos salir, no podemos ir a restaurantes o a discotecas. Mientras que Italia ha decretado el cierre para estas vacaciones, en particular los días 3, 4 y 5 de abril. Durante esas fechas todo el país será declarado zona roja. Pero hay algunos municipios, como el de La Oliva, en Fuerteventura, que a pesar de las restricciones esperan una alta ocupación para las próximas semanas. Por eso desde el Ayuntamiento han solicitado el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad en Semana Santa. Es uno de los principales núcleos turísticos de la isla Majorera, ahora con aproximadamente 8.000 camas operativas. Pero el déficit de 38 policías locales con respecto a su población ha hecho que el Ayuntamiento de La Oliva haya tenido que solicitar el apoyo del Ejército y la Policía Autonómica. Con el fin de evitar la propagación del virus y el aumento de contagios, el objetivo de este refuerzo es velar por una mayor seguridad de tanto los vecinos como los visitantes que se esperan de cara a la Semana Santa. El nivel de reservas que estamos teniendo ha bajado un poquito por todas las restricciones que hemos tenido desde ayer y el lunes. De todas formas, la gente se está animando un poquito más. De hecho, marzo, este mes, ha sido el mejor de hace unos meses atrás. Esperanza para un sector que se ha visto muy afectado en los últimos meses. Mucha incertidumbre sin saber realmente cuándo se va a acabar esto o cuándo va a mejorar. También están viendo que aquí están bastante seguros y bueno, la situación es mejor que otros meses. Reservas que han aumentado a pesar de las limitaciones, pero que suponen un gran alivio para aquellos que daban por perdida la Semana Santa. El área de salud del Hierro ha comenzado hoy un cribado para las personas que visiten la isla durante la Semana Santa. Los viajeros que lleguen a la isla por causa justificada y por lo tanto sin presentar prueba diagnóstica negativa podrán someterse a un PCR
excluidas las prestaciones sanitarias públicas. Será de carácter voluntario para evitar situaciones de transmisión mediante la detección precoz. En el momento de la realización de la prueba deberán presentar la tarjeta de embarque del traslado a la isla del Hierro. El Gobierno estatal ha defendido hoy que las comunidades donde la pandemia ha impactado más en su economía, como es el caso de Canarias, reciban más ayudas. La propia ministra de Economía, Nadia Calviño, ha defendido esta postura ante un senador del PP que acusaba al Gobierno de discriminar la Comunidad de Madrid. No hay ningún tipo de discriminación. Es verdaderamente, está fuera de lugar mencionar a la Comunidad de Madrid, pero además le insto a no llevar al conflicto entre las regiones de nuestro país. Si en este momento hay que ayudar a una comunidad autónoma, es a Baleares y Canarias, que claramente están teniendo un impacto diferencial de la pandemia. Una prueba de la magnitud de la crisis es que un gigante como el Corte Inglés haya aprobado una reducción de plantilla de 3.500 trabajadores. Empresa y sindicatos han llegado a un acuerdo respecto a las indemnizaciones, 33 días por año de trabajo, hasta un máximo de 24 meses, además de una prima por salida voluntaria. El plan de bajas voluntarias que plantea el Corte Inglés afectará a los empleados de los centros comerciales también de Bricor, Hipercor, Esfera, centros logísticos, oficinas y outlet. La plataforma solidaria Somos Red ha organizado una despedida, un homenaje a la niña de 2 años que falleció después de estar varios días ingresada en la UCI al sufrir una parada cardiorrespiratoria al llegar en la patera. Al acto se han sumado decenas de personas con velas y frente al mar. La pequeña de 2 años llegó en parada cardiorrespiratoria al muelle de Arguineguín después de estar varios días a bordo de una patera en el mar. No sobrevivió a la unidad de cuidados intensivos. La plataforma Somos Red ha querido despedirla en la playa de las Canteras. No solo manifestamos nuestro respeto y nuestras condolencias, sino que queremos exigir medidas para poner fin de inmediato a esta situación. En los 3 primeros meses de 2021, 28 personas han muerto intentando alcanzar la costa canaria, la última, ella. Por eso muchas personas se han sumado de forma espontánea a este reconocimiento. Para los niños que morían aquí, esa es la gente que viene, hay mucha gente que viene a morir. Sobre todo la de esta niñita y la del resto de personas. Queremos expresar el dolor, la cercanía con la parte humana de esa niña, su madre, su familia y sobre todo con todas estas personas que a veces los vemos de manera anónima en un cayuco, en una patera, pero son personas que están intentando tener un mundo mejor. Para denunciar esta situación, la arena se ha llenado de velas para alumbrar a cada uno de los fallecidos en la ruta atlántica y para recordar a la bebé de 24 meses que murió en Gran Canaria tras cruzar el mar. El triste destino de la pequeña pudo haber sido también el de Madala Tunkara, que con 14 años se subió a una patera huyendo de la guerra en Mali. Un duro viaje que recuerda con mucho frío y sin casi comer ni beber durante 4 días. Mi nombre es Madala Tunkara y tengo 24 años y llegué en patera hace 9 años. La verdad que en mis casos la gente se pelea mismo dentro de las pateras, pero no se puede dormir porque no sabes si vas a llegar o no vas a llegar. En una patera como esta, con 20 personas más y él como único menor viajó Madala, 4 días escondido, con frío y sin poder dormir. Tenía hambre, no puede beber agua ni nada, pero bueno, y la gente peleando y yo llorando, que tenemos las jaquetas, pero en 4 días con las olas esos y te mojas así o así. Entonces cuando yo llegué me llevaron directamente al médico para mirar y además tenía muchísimo frío, casi no podía ni caminar. Estos disparos, esta guerra que dura casi una década hizo huir a Madala. Porque mi familia tenía hambre, y no puede ir a trabajar, y no pueden estudiar ni nada por el hambre, por el miedo. Allí quedaron sus amigos, les cuenta lo que ocurre aquí, las muertes como la de la menor el pasado domingo, la situación de marginalidad que viven muchos migrantes. Pero ellos nada escuchan. Si tú explicas todo eso a ellos, no lo van a entender, porque su sueño es venir a Europa. Y Madala les explica que ese sueño también puede convertirse en pesadilla. Duras críticas a las políticas migratorias del Gobierno nacional por parte del secretario general de Vox y diputado en el Congreso, Javier Ortega Smith, en el encuentro que ha mantenido con simpatizantes en Santa Cruz de Tenerife, delante del mercado Nuestra Señora de África. Allí ofreció una rueda de prensa en medio del grupo de cerca de 100 personas que no respetaba aparentemente la distancia de seguridad. Luce la paradoja de que quienes vienen de manera ilegal a nuestras fronteras terminan pagando sin ningún control sanitario
terminan vagando sin ninguna documentación y sin ningún permiso. Los exsecretarios generales del Partido Popular han vuelto a negar la existencia de una caja B ni sobresueldos en el partido. Ha sido durante sus comparecencias hoy como testigos en el juicio que investiga esta supuesta contabilidad paralela. Tanto Francisco Álvarez Cascos como Javier Arenas y María Dolores de Cospedal han negado que existan los conocidos como papeles de Bárcenas y han asegurado que jamás tuvieron conocimiento de una financiación irregular. Mañana comparecerán los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Es que no es real, será una contabilidad B del que fue gerente o tesorero del Partido Popular, pero no del Partido Popular. El valor de esos apuntes es sencillamente ninguno porque no se corresponden en lo que usted ha citado con nada que tenga que ver conmigo. Yo todas las cantidades que he recibido las he recibido vía transferencia y están declaradas en mi correspondiente IRPF. Y el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, ahora viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, ha presentado formalmente su renuncia al acta como consejero del Cabildo majorero, que ha sido llevada a la Junta de Portavoces. Este viernes será llevada a pleno para ratificarla y hacerla efectiva. Presidente del Cabildo. Miren cómo quedó el portal de un edificio situado en El Fraile, en el sur de Tenerife, tras un incendio. El fuego se originó por un fallo en el cuadro eléctrico y generó llamas de tal magnitud que alarmaron a todo el vecindario. Incluso dejó sin luz al edificio colindante. Ahí tienen algunas imágenes grabadas por algunos de los vecinos. Los bomberos pudieron extinguirlo rápidamente y no hubo que lamentar ningún daño personal. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia para 4 guardias civiles que estaban destinados en Corralejo, en Fuerteventura, por intentar introducir con una lancha neumática un alijo de 733 kilos de hachís a través de la costa de la localidad norteña del Cotillo. Los hechos ocurrieron en febrero de 2013. El caso fue conocido como Operación Botavara. Ahora el Supremo les condena a 6 años de cárcel por tráfico de drogas y a pagar una multa de 1,5 millones de euros. Y los juzgados de Arrecife ya cuentan con una guía de buenas prácticas en el trato a la infancia. Con estas actuaciones que básicamente consisten en la adecuación de espacios y la puesta en marcha de algunos protocolos, se busca la mejora en la protección y en la privacidad de las víctimas, especialmente menores de edad. No es fácil para un niño o para un menor acudir a declarar, sea víctima o testigo. La guía busca que la estancia en el edificio judicial no se convierta en un trauma y que este hecho solo sea un mero trance. En un ambiente adaptado a los menores y permitiendo que el menor, cuando venga a declarar, no tenga que tener una confrontación visual con la persona que presuntamente ha cometido la actuación penal sobre la que versen las actuaciones. Y para ello se ha habilitado una sala de espera para menores y la sala GESEL, diseñada para causas, en la que es necesario que los niños participen. Facilitar la labor de los profesionales, pero sobre todo salvaguardar la intimidad de los menores, son algunos de los objetivos de esta sala. Al margen de estos espacios también hay unas pautas de actuación que se activan desde que se avisa que el menor debe de acudir al juzgado. Se les pueda por el personal del juzgado acompañar por los pasillos interiores del edificio hasta llegar a la sala de espera de menores. Esta guía siempre sujeta a cambios de mejora, da cumplimiento a las necesidades que requieren los niños y menores, tal y como marca la normativa nacional e internacional. Las casas que vamos a ver no tienen demasiado tiempo, apenas 10 años, pero ya presentan grandes humedades, incluso algunas no tienen ni techo en parte de los pasillos. Y así ya van viviendo año y medio varias familias de un bloque de viviendas de protección oficial de Santa Cruz de la Palma. Habemos muchas personas mayores, ¿sabes? Y puede pasar algo. Con miedo, así viven algunos vecinos de este edificio de protección oficial en la capital palmera, tras casi 2 años con parte de sus techos estropeados debido a una rotura de la bomba de agua. Me bajaba por las lámparas, el comedor y todo el techo. Me llegó el agua hasta la puerta del cuarto. Julia, junto a otros 3 vecinos de la misma planta, han sido los más afectados. Hasta en 3 ocasiones se les ha mojado la casa. Son falsos techos y es pladur, volvimos otra vez a mojarnos. Porque resulta que volvió otra vez y parece que el agua no había bajado toda. Se trata de un edificio de apenas 10 años de antigüedad. Tras casi 2 años con estos problemas, no aguantan más. Lo han comunicado al ayuntamiento. Son varios vecinos lo han comunicado también a través del administrador y bueno, no le puedo decir más porque realmente es lo que hay. Habrá que esperar aún que les den solución a los desperfectos de las paredes.
Y es una de las pocas fábricas de áridos que quedan en las islas. Es la cementera Seiza y lleva operando en el puerto de Santa Águeda, en el sur de Gran Canaria, ya más de 60 años, precisamente para seguir produciendo 1,5 millones de toneladas al año y conservar el trabajo de unas 600 familias. Han solicitado hoy a Puertos Canarios renovar la autorización para seguir explotando el puerto de la zona del Pajar, el único industrial de titularidad autonómica. La concesión actual finaliza en octubre de 2022. Desde Seiza aseguran que su trabajo es fundamental para el tejido industrial de Canarias. Es muy importante el garantizar el suministro y un material como este pues se fabrica a medida y casi que digamos a la carta para el mercado canario, con lo cual el disponer de esa industria, vamos a llamar kilómetro cero, es muy importante para esa garantía y esa calidad que necesitan las obras en Canarias. La Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria, acoge entre hoy y mañana el primer seminario sobre ciberfeminismo para tratar la cuestión de género desde el activismo digital en Internet. La iniciativa, bajo el nombre Cultura, Mujeres y Acción en Red, quiere presentar una visión actualizada del estado actual del movimiento ciberfeminista a través de conferencias, charlas, talleres y mesas de debate a cargo de profesionales que hablarán sobre las áreas de actuación, protagonistas, casos reales de trabajo y puntos débiles. Somos pioneras, ¿no?, a la hora de realizar actividades que están a la orden del día, que son novedosas, que son interesantes y que aportan valor también a esta idea de feminismo, a este pensamiento feminista. El trabajo cultural que se realiza desde el ciberespacio debe incluir la perspectiva de género. Es decir, tenemos que trabajar para que no se reproduzcan los estereotipos sexistas en las redes. Y un nombre para un grupo musical desde luego muy canario, Chacarasón, creado en La Gomera, que hoy estrena nuevo trabajo. Aunque es un tema conocido, lo han reeditado en un ritmo distinto. Lo hacen además acompañado de un vídeo homenaje a quienes han estado en primera línea de trabajo este último año. La canción comienza así, con los aplausos que resonaban cada tarde durante el estado de alarma. Este estribillo se convirtió en la banda sonora del país durante esos meses y Chacarasón la utiliza ahora como agradecimiento a quienes han sido los protagonistas en este último año. Tenemos otro proyecto más, un disco, estamos grabando, paramos todo para hacer esto. Un reconocimiento a los de aquí, a todos los que han trabajado duro y han luchado en la primera línea. Hemos parado la grabación del disco para hacer este tema en concreto, pequeños ensayos por grupos de 3, de 2, de 4, pues hemos ido poco a poco adaptándonos a esta situación y sacando adelante este proyecto. Y es que para ellos supone mucho. Comenzaron su andadura en plena pandemia, empezaron siendo 3 y ya suman 12 componentes, sumando géneros a la lista, uniendo el folclore gomero y el son cubano. Y la escritora chilena Isabel Allende, una de las novelistas más afamadas de la narrativa latinoamericana, recomienda la lectura de su último libro, Más allá del invierno, a los gran canarios. El motivo es que la Biblioteca Municipal de Teror se ha puesto en contacto con la escritora porque ha adquirido su última novela. Y Allende ha respondido a través de las redes sociales, animando a engancharse a su libro, a todos los terorenses. Quiero mandar un saludo de corazón a corazón a la Biblioteca de Teror de Gran Canarias, porque me encanta el nombre primero y después quiero invitarlos a que lean mi libro Más allá del invierno, que está disponible en la biblioteca. ¿Y a dónde va mi dinero? Analiza esta noche a partir de las 11:15 un tema polémico, la marcha de los youtubers a Andorra, junto a la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero. Voy a tener un encuentro bastante interesante con un asalariado, con un autónomo y con un empresario. Me gustaría que te vinieras, ¿vale?, para poder hablar con ellos y con ellas. ¿Les ha parecido fácil? En este capítulo recorrerán las oficinas de la Administración, se percatarán si se trabaja de manera eficiente, también saldrán a la calle y palparán cuál es la opinión de los ciudadanos sobre el pago de tributos y la gestión que se hace de ellos. En esta nueva entrega de ¿A dónde va mi dinero? Habrá un debate sobre el funcionamiento de los servicios públicos en el que participarán una asalariada, una autónoma y un empresario. Tenemos que convivir con ellos, nos guste o no, pero es que encima además en Canarias... Y vuelve la calima y el calor también al archipiélago, aunque según la Agencia Estatal de Meteorología se va a intensificar más de cara al miércoles, o sea mañana, en islas como Fuerteventura. Ya durante este mediodía el polvo en suspensión hacía acto de presencia en las zonas de costa, sobre todo en pueblos de interior, donde también se ha notado un aumento de las temperaturas que podrían alcanzar hasta los 24 grados. Pues son las dos claves principales de la previsión del tiempo para mañana: calor
y Calima. Victorio Pérez, buenas noches. El polvo en suspensión va a llegar incluso al hierro. Pues sí, porque poco a poco, Roberto, se va extendiendo de este a oeste y esta tarde, como hemos podido comprobar en esas imágenes, la visibilidad se ha reducido hasta 7 kilómetros en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, pero ya de cara a mañana llegará efectivamente hasta la isla del Hierro. Y esas temperaturas van a seguir subiendo. De hecho, mañana habrá algunos puntos de Canarias donde el termómetro llegue o supere los 26 grados en las zonas costeras. Ojo también al viento, que se va a intensificar conforme vaya avanzando la tarde, y de cara al jueves incluso hay avisos amarillos ya por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a ampliar todo después de los deportes y en una hora menos además vamos a acompañar a un rebaño de ovejas porque este mes de marzo es muy especial para ellas. Luego vemos por qué. En los deportes, en un momento, vemos cómo le ha ido la Herbalife Gran Canaria y al Lenovo Tenerife en Europa esta tarde, sin perder de vista, por supuesto, ni un detalle, Daniel, del derbi del domingo. Exacto, Roberto, como sabes, da para mucho la previa de un partido de estas características. Enseguida vamos a ver todos los detalles, escucharemos a los dos entrenadores, a Ramis y a Mel, también a otros técnicos que ya lo han vivido antes, y compararemos las cifras goleadoras y el momento de blanquiazules y amarillos de la mano de Araujo, que ha vivido experiencias de todo tipo en anteriores derbis. Y no se pierdan la historia, más que una historia, una lección de vida, la que nos da Jorge Sánchez, que perdió una pierna con 8 años y derrocha energía y orgullo. Hoy es jugador del Econi Gran Canaria y de la selección estadounidense, pero sobre todo es una persona feliz. Y contaremos, por supuesto, lo que ha hecho el Herbalife Gran Canaria, que ha ganado hoy partido de Eurocup. Podría resolver su eliminatoria el viernes en la isla y el Lenovo Tenerife está terminando su partido. Bueno, que además tienen un montón de partidos a muy pocos días, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Muchísimo. Se le acumula el trabajo. Gracias, Daniel. Hasta otro momento. Bueno, hoy coincidiendo con el aniversario del primer confinamiento de Reino Unido, se ha subastado una obra del artista callejero Banksy. Se llama Game Changer y está dedicada a los sanitarios. Ha alcanzado una cifra récord, casi 20 millones de euros que van a ser donados a organizaciones sanitarias y benéficas. Ahí tienen la obra de Banksy. Con esta imagen les dejamos. Hasta mañana. Ya saben que pueden seguir informados en nuestras redes sociales y página web. Que descansen.